¿Quién eres realmente? Esa es la pregunta que resuena detrás de cada una de las tentaciones de Jesús. ¿Quién eres realmente? Si eres hijo de Dios. Esa es la pregunta, la manera en la cual el diablo ataca a Jesús, y nosotros también enfrentamos ese mismo desafío. ¿Quién eres si eres hijo de Dios? Y reflexionamos si somos hijos de Dios y quiénes somos como hijos de Dios, si somos hijos de Dios fieles en las circunstancias difíciles o hijos de Dios que ponen a prueba a su Padre, si somos hijos de Dios que adoran a un solo Señor, o si somos hijos falsos de Dios que buscamos el poder, el prestigio y el control. En el desierto se reveló quién era Jesús como hijo de Dios, pero también en nuestros desiertos revelamos quiénes somos nosotros. Estamos iniciando en este domingo, este primer domingo del tiempo de Cuaresma, reflexionando en nuestro caminar cristiano, en nuestro caminar delante de Dios. Y el pasaje que hemos leído es un pasaje sumamente importante en la vida de Jesús. Es un pasaje que acontece justo antes de iniciar su ministerio, y tiene un enfrentamiento ahí con el diablo que habrá de definir o determinar qué es todo lo que Jesús debe ser y debe hacer durante su vida en esta tierra. Este pasaje lo encontramos después de que Jesús fue bautizado. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Lucas que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo. Cuando nosotros pensamos en el desierto, creo que todos tenemos una idea quizás muy incrustada en nuestra manera de pensar colectiva. Pensamos el desierto un lugar difícil, un lugar árido, inhóspito, un lugar donde se pone a prueba la vida y la supervivencia. Y de hecho en el desierto los israelitas transitaron durante 40 años después de que pusieron a prueba a Dios porque temieron que no podían entrar en la tierra prometida. 40 días estuvo Moisés, no en el desierto, pero sí en la soledad del monte Sinaí, ayunando en presencia de Dios antes de recibir la ley. 40 días fue el ultimátum que le dio Jonás a los ninivitas antes de que la ciudad fuera destruida, y 40 días Jesús estuvo en el desierto ayunando. De hecho, durante 40 días en el desierto, Lucas nos dice que Jesús fue tentado. Podríamos tener la impresión de que la tentación llega al final de los 40 días, pero el Evangelio de Lucas dice que durante 40 días Jesús fue tentado, y no sabemos exactamente qué clase de tentaciones Jesús sufrió durante esos 40 días. Podría ser que fueron tentaciones que fueron creciendo en grado hasta llegar a las 3 últimas, que fueron las más importantes. Algunos otros piensan que esas 3 últimas son una representación de todas las tentaciones que Jesús padeció. Pero el punto es que al cabo de esos 40 días leemos en la palabra de Dios que Jesús es tentado por el diablo. El diablo se aprovecha de que Jesús tiene hambre para presentarle la primera tentación. Y podríamos pensar, y seguramente lo hemos escuchado, que el diablo se aprovecha porque Jesús está en el momento más débil. Pero yo no sé si Jesús está en el momento más débil. Más bien creo que está en su momento más fuerte. Porque nosotros cuando pensamos en el ayuno pensamos en las implicaciones que tiene para nuestra salud y para nuestro metabolismo. No comemos y nos vamos debilitando y vamos teniendo ciertos cambios en nuestro organismo. Pero el ayuno es una práctica que nos ayuda a conectarnos con Dios y a llenarnos de su presencia. Así que Jesús no fue al desierto a hacer una dieta extrema, un reto de cuánto podía soportar sin comer. Más bien fue a buscar y llenarse de la presencia de Dios durante 40 días. 40 días seguidos Jesús estuvo buscando la presencia de Dios. Así que cuando Satanás lo va a enfrentar, está
fortalecido, está lleno de la presencia de Dios como nunca antes lo había estado. Por eso en el versículo 14 termina diciendo el relato que Jesús estaba lleno del poder del Espíritu. Así que el diablo no se enfrentó a un Jesús debilitado, a un Jesús hambriento sí, pero no debilitado, sino fortalecido. Y sin embargo, en esta primera tentación, el diablo intenta aprovecharse de la necesidad física de Jesús y le propone que convierta alguna piedra en pan. Jesús tienta a Jesús para que satisfaga su necesidad inmediata ahora. No tiene que esperarse a llegar a alguna población y buscar el alimento, puede resolver su necesidad ahora mismo. Además, el diablo lo tienta para que use su propio poder. Le dice, tú que se convierta esa piedra en pan. Tienes poder suficiente para hacerlo, no tienes que esperar a que alguien más venga y satisfaga esa necesidad. Esta tentación se relaciona con un episodio precisamente del pueblo israelita en el desierto, cuando se empiezan a quejar porque no tenían comida. Y entonces Dios envía del cielo el maná, que es una especie de pan. Algunos las comparan con las hojuelas de maíz que comemos para el desayuno, y cada familia tenía que recoger lo que fuera necesario para ese día y no más, porque si recogían de más, lo que recogían de más se agusanaba. Pero no confiaron en Dios. Dios había prometido que cada día habría maná, y algunos dijeron, a mí se me hace que no, y entonces recolectaron un poco más. Y oh sorpresa, al día siguiente esa ración extra estaba agusanada y podrida, porque confiaron en ellos y no confiaron en lo que Dios podía darles. Y entonces Satanás está tentando a Jesús y le dice, tú puedes satisfacer tus propias necesidades sin contar ni necesitar la provisión de Dios. Esta primera tentación y la tercera se relacionan porque ambas hablan acerca del cuerpo. Esta habla sobre la alimentación del cuerpo, la tercera sobre la protección física. En esta tercera tentación, el diablo se lleva a Jesús al templo de Jerusalén, a la parte más alta, donde todos podían verlo, y ahí lo tienta y le dice, si en verdad eres hijos de Dios, aviéntate aquí abajo y Dios deberá rescatarte, porque Él lo ha prometido, está comprometido a rescatarte. Si en verdad eres hijos de Dios, nada malo te pasará, pues Dios siempre te protegerá. Esta tentación consiste en cuestionar la fidelidad de Dios a partir de que Jesús esté libre de peligros o de incluso de la muerte. Si te avientas y nada te pasa, significa que eres hijos de Dios, significa que Dios está contigo. Si te avientas y algo pasa, significa que Dios no está contigo. Además, como está hasta arriba y está toda la gente, pues lo puede ver, aventarse y ver cómo bajan los ángeles corriendo sería un gran espectáculo para todo el mundo, y todo el mundo podría decir, oh, hemos visto este milagro que sucede en la vida de este hombre profeta de Nazaret, ¿quién será? Y todo el mundo lo seguiría por este gran despliegue de milagros y del poder de Dios. La tentación consiste en cuestionar a Dios o cuestionar su fidelidad a partir de que Jesús esté libre de peligros y a partir de que grandes milagros se manifiesten en Él. Pero de todas las tentaciones, la que a mí me parece la más fuerte es la segunda tentación. En la segunda tentación, el diablo lleva a Jesús a una elevación y lo seduce con las naciones del mundo, con el poder y el dominio. El diablo quiere engañar a Jesús, le dice que todo el dominio del mundo le ha sido dado al diablo, le pertenece a él. Pero eso es una mentira. El dominio del mundo le pertenece solo a Dios, aunque es cierto que muchas veces las naciones parecen estar cediendo y entregando su poder al diablo. Sin embargo, el mundo y el poder y la autoridad le pertenece solamente a Dios. Y entonces el diablo tienta a Jesús, le dice, te daré todo el poder y la grandeza de las naciones, todo será tuyo si me adoras. Y la tentación es que Jesús cambie su fidelidad a Dios, quien por cierto lo tiene ahí en el desierto, y ahora le dé su alianza y su fidelidad al diablo, quien le promete las naciones y los dominios. Uno lo tiene en el desierto, el otro lo tiene
a punto de recibir el poder del mundo. Creo que nosotros como cristianos y como iglesia también nos enfrentamos a las mismas tentaciones de Jesús. Queremos la satisfacción inmediata de nuestras necesidades. Y déjenme decirlo, en nosotros está la capacidad de satisfacer nuestras necesidades si somos prudentes para trabajar, para poner manos a la obra. Pero el problema es cuando dejamos de depender de Dios o cuando desconfiamos en que Dios pueda satisfacerlas. Y nos metemos en problemas cuando pensamos que Dios no va a satisfacer nuestras necesidades. Por lo menos nos vemos obligados a pedir préstamos y nos endeudamos y se nos juntan todas las cosas. E incluso algunas personas llegan a cometer fraudes por aquí y por allá, aprovechando espacios y huecos en sus trabajos. Y nos metemos en problemas morales por desconfiar que Dios pueda satisfacer nuestras necesidades. Si logramos satisfacer nuestras necesidades, corremos el riesgo de creernos autosuficientes. Yo lo hice, fue mi trabajo, fue mi esfuerzo, fue mi dinero, nadie me ayudó, yo lo hice, no necesito de nadie, no necesito de Dios. O en caso también de que no podamos lograrlas, pretendemos manipular a Dios para que satisfaga nuestras necesidades. Algunas personas hablan del riesgo de ver el ayuno como una especie de huelga de hambre. Señor, no voy a comer hasta que no me des lo que quiero. O las promesas del evangelio de la prosperidad, que si tú haces esto y tú haces lo otro y tú siembras aquí y siembras allá, entonces Dios tiene que recompensarte y tiene que recompensarte al 100 y al 1000 y todo eso, ¿verdad? Es una manera en la cual nosotros expresamos nuestra falta de confianza en que Dios pueda satisfacer nuestras necesidades y nos vemos tentados a que seamos nosotros quienes tomemos en nuestras manos esa capacidad y sentirnos autosuficientes o manipular a Dios. También cuestionamos si Dios está con nosotros dependiendo de nuestras circunstancias. Es una tentación muy peligrosa porque la vida es difícil y vienen problemas y vienen circunstancias y a veces las circunstancias son tan grandes y tan difíciles que nos hacen cuestionar y tambalear nuestra fe. Y quiero reconocer que es muy difícil, para muchas personas es muy difícil sobrellevar circunstancias difíciles. Y el riesgo y la tentación, el engaño, es que pensemos que si algo malo sucede en nuestra vida, significa que Dios no está con nosotros. O esperamos demostraciones espectaculares para que nuestra fe tenga un sustento. Si Dios no hace este gran milagro, significa que Dios no está conmigo. Si cuando voy a la iglesia no siento que me llena una nube, una presencia y caigo de rodillas, Dios no está conmigo. Si no sucede este gran milagro en mi familia, Dios no está conmigo, pero se nos olvidan las pequeñas cosas en lo cotidiano que nos recuerdan que Dios está con nosotros, que Dios está aún en lo más cotidiano, en lo más sencillo de nuestra vida, y olvidamos eso. Y entonces queremos manipular a Dios mediante la oración, presentando una carta de demandas que Dios debe cumplir a nuestra voluntad, en lugar de esperar y confiar en lo que Dios quiere hacer, en lugar de confiar en que Dios está ahí, pase lo que pase. O también anhelamos el poder y la capacidad de influencia. Esto es algo que sucede en muchos países, sobre todo lo hemos visto exacerbado en Estados Unidos, que los cristianos quieren transformar el mundo, las sociedades y las culturas, y sí somos llamados a ir y predicar el evangelio a todo el mundo y participar en la redención que Dios está haciendo para salvar al mundo, pero a veces la iglesia cae en la tentación de hacerlo mediante la imposición, mediante las alianzas con partidos políticos y con gente que a veces es medio turbia, con tal de imponer lo que nosotros creemos y pensamos a la luz de la Biblia que es correcto. O relativizamos nuestros valores cristianos a conveniencia,
según en qué lado y en qué momento nos convenga estar, a la derecha o a la izquierda. Podemos ser un poquito flexibles con lo que nosotros creemos que la palabra de Dios enseña de manera clara, con tal de tener presencia, con tal de tener influencia, con tal de tener reconocimiento. Buscamos el prestigio y la fama y corremos el riesgo de querer manipular a otras personas para que hagan lo que yo diga, lo que yo pienso que es correcto o lo que deberían hacer por mí. Esa es la tentación del poder y de la autoridad sobre todo. Sin embargo, Jesús pudo resistir a estas tentaciones manteniéndose fiel y manteniendo firme su identidad como hijo de Dios. En la primera tentación, cuando el diablo le dijo, tú puedes ser suficiente, tú para obtener lo que tú quieres, Jesús le responde con la palabra de Dios en Deuteronomio 8:3, no solo de pan vive el hombre. No solamente lo que nosotros hagamos sustenta nuestra vida, sino lo que Dios nos da su palabra, nos da su sustento. Jesús prefirió completar su tiempo de ayuno, y conste que ya llevaba 40 días, buscando la comunión con Dios y alimentándose de la palabra de Dios. Y miren, Jesús después iba a alimentar multitudes y se iba a sentar haciendo banquetes con toda clase de personas, pero en ese momento Jesús entiende que es el momento de abstenerse del pan para llenarse y nutrirse de la palabra de Dios. Jesús confía en la provisión de Dios y sabe que en ese momento su alimento es la palabra de Dios. En la tercera tentación, cuando el diablo le dice, demuestra o pídele a Dios una prueba de que está contigo, arrójate y vas a ver si hay un milagro y todo el mundo va a creer y eso va a ser la garantía de que Dios está contigo. Jesús responde también con la palabra de Dios en Deuteronomio 6:16, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús no quiere cuestionar si Dios está con él o no. Ha pasado 40 días y yo creo que tiene la seguridad de que Dios está con él. Y por eso no necesita despliegues espectaculares de milagros portentosos. Para Jesús su fe es sencilla. Confía en Dios, pase lo que pase. Y en la segunda tentación, cuando el diablo le dice, póstrate delante de mí y te daré todos los dominios de la tierra, Jesús responde otra vez con la palabra de Dios en Deuteronomio 6:13, solo adorarás al Señor tu Dios y solo a Él lo servirás. Jesús mantiene su fidelidad a Dios. A Jesús no le interesa el poder y la grandeza del mundo. Jesús le enseñó a sus discípulos, los gobernantes del mundo se enseñorean unos de otros, pero entre ustedes no debe ser así, sino que el que quiera ser el primero de todos deberá ser el esclavo de todos. Y ciertamente Jesús recibe el poder. Cuando Jesús va a ascender al cielo, dice en Mateo 28, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Filipenses 2 nos dice que Dios le dio todo poder para que en su nombre toda rodilla se doble delante de Él, pero eso sucede cuando Jesús ha puesto su vida en servicio a nosotros, yendo incluso a morir en una cruz. El poder que Jesús lo alcanza, no lo alcanza adorando al diablo, sino dando su vida por nosotros. Y como les mencionaba, durante 40 días Jesús fue tentado y no sabemos qué tentaciones pudo haber enfrentado, pero sí sé que nosotros durante el tiempo de vida que tengamos y que tenemos, probablemente enfrentaremos a muchas más tentaciones que solamente estas tres. Pero podemos seguir el ejemplo de Jesús para vencerlas. Lo primero y quizás lo más importante es que podamos distinguir la voz de Dios sobre la voz del enemigo. El enemigo, el diablo, nos dice, si eres hijo de Dios, pone en duda nuestra identidad, pone en duda el amor de Dios. Si en verdad Dios te ama, si en verdad Dios está contigo, esto y esto debería pasar. Y si no pasa, en cambio Dios nos dice, tú eres mi hijo amado.
tú eres mi hija amada. Pase lo que pase, venga lo que venga, somos hijos e hijas a quienes Dios ama. En segundo lugar, podemos vencer, hacer frente a las tentaciones por medio de la Biblia. Y no me refiero aquí a que memoricemos la Biblia y lo repitamos cada vez que enfrentamos alguna circunstancia. Yo admiro a las personas que saben montones de textos bíblicos y que los pueden repetir solamente con una palabra. Y es muy importante que podamos hacerlo, pero más bien creo que es entender nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. No solo memorizar textos. Jesús entendió ese momento de pruebas como si Él estuviera dirigiendo a su pueblo en el desierto hace miles de años, durante el tiempo de Moisés. Y para nosotros significa entender quiénes somos, cuál es nuestro propósito, cómo es nuestra vida y en qué circunstancias estamos a la luz de lo que la Biblia dice. No se trata de recitar textos por recitarlos, sino de hacer que la Biblia sea una parte importante de nuestra manera de pensar, nuestra manera de decidir, nuestra manera de mirar el mundo y de hacer frente a la vida. Así como Jesús lo pudo hacer, que también nosotros seamos guiados por la palabra de Dios. En tercer lugar, recordar que dependemos de Dios y que Él provee todo. Eclesiastés nos dice que la fuerza para trabajar y el dinero que obtenemos de nuestro trabajo son don de Dios. Aún lo que nosotros podamos hacer es don de Dios. Y tenemos que recordar y confiar que Dios provee todo para nosotros. No somos autosuficientes y esa autosuficiencia que pudiéramos tener, Dios nos la da. Cito quizás por última vez después de un mes, Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios. Cuarto lugar, tener fe en Dios, una fe simple y sencilla, sin importar las circunstancias. Venga lo que venga, venga lo que venga, aferrémonos a la fe en Dios. Hay un dicho que dicen los rabinos judíos: uno puede estar alegre con Dios, satisfecho con Dios, feliz con Dios, enojado con Dios, triste con Dios, pero nunca sin Dios. Nunca sin Dios. En los Salmos encontramos algunos capítulos donde el salmista está enojado con Dios y le reclama a Dios y le dice: Dios, ¿por qué me has dejado aquí? Pero reconoce que ahí está Dios. Y en las circunstancias difíciles reconocemos que estemos felices con Dios o enojados con Dios, Dios está ahí. En quinto lugar, adorar a Dios para que nuestra vida esté alineada a su voluntad y en una relación correcta con las demás personas. Cuando adoramos a Dios, reconocemos que Él es Dios y que nosotros no, y que por lo tanto no podemos manipular a las demás personas, porque siguen siendo, al igual que nosotros, la imagen de Dios, que solamente Dios puede decidir qué hacer y no nosotros. Y renunciamos a nuestras pretensiones de ser famosos, de tener renombre, de imponer, de que el mundo nos siga, de que el mundo nos haga, y nos volvemos siervos entonces, como Cristo lo fue, porque adoramos a Dios. Y yo creo que esa es la clave para vencer cualquier tentación. Recordar que solamente adoraremos a Dios y solamente a Él le serviremos.